Hoy se cumplen 100 días del gobierno de Javier Milei. En estos días vimos un nuevo modelo de ejercer política, el modelo Milei. Declaraciones altisonantes, renuncias de funcionarios, anuncios por las redes sociales. Para entender un poco cómo es este nuevo modelo de ejercer poder político, estamos en comunicación con Carlos De Angeli, analista político. Carlos, buenas noches, te saluda Leandro Dario. ¿Cómo estás? Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Un gusto hablar noches. contigo. Igualmente. Bueno, Carlos, ¿hay una nueva forma de ejercer poder político con Milei en la Argentina? No, es el nacimiento de una nueva organización, ¿no? Que gana las elecciones. Ya lo hemos visto y lo hemos repetido muchas veces. Alguien que gana sin poder territorial, alguien que gana a través del impacto en las redes, del impacto en tantos años de televisión de Milei. No solo de Milei, sino también un grupo de economistas que a partir de más o menos del 2008 invadieron las pantallas televisivas y todos planteando un medio en común, ¿no? Un discurso en común donde sintetizando el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, es la fuente de nuestros problemas, es nuestro enemigo a batir. Lo curioso es que, bueno, Milei ahora está encabezando ese Estado, ¿no? Él, y tomo esto para redondear lo que dijo el otro día, que ya lo había repetido otras veces, el Estado como organización criminal. Y él es el jefe Entonces, de ese Estado, de esa organización criminal. ese jefe, claro, es difícil lidiar con esto. Ahora, por otro lado, lo que vemos en la economía, que es donde obviamente creo que el grueso de los argentinos les importa, esto es un ajuste clásico, quizás un ajuste muchísimo más fuerte de lo que se ha visto en otras épocas, porque se juntó la devaluación con aumento de impuestos, con algunas medidas que tendieron a secar la plaza de peso, con lo cual este fenómeno que se ha producido en otras ocasiones donde el dólar caiga, pero había una expectativa de que el dólar subiera, y algo que manejó muy bien Milei, su pequeño grupo, es que íbamos hacia la hiper, es decir, un futuro tremendo, y nos sacó. Nunca sabremos realmente si vamos a... Hablaba de 15.000% por año, ¿no? Carlos, Y un poco es el salvador de una cuestión que nunca se produjo. y en ese Entonces, contexto la pregunta es, con en esta caída de la economía, ¿cómo resiste todo este esquema? eso es lo que te quería preguntar. En este contexto de ajuste, de caída del poder adquisitivo, también caída del empleo, recién lo contábamos en el sector de la construcción, ¿cómo está el nivel de aprobación y la imagen de Milei? Mira, es algo que quizás pueda asombrar, no tanto, pues vamos a otros casos. En general, los presidentes, los primeros 6 meses resisten su imagen, y Milei no es la excepción. Creo que buena parte de sus votantes, no todos, del 55% que lo votó en las elecciones, el balotaje, en la segunda vuelta, un 45 sigue esperando de Milei, sigue esperando el milagro argentino, sigue esperando muchas promesas que nos hizo en un sentido diferente quizás de otros presidentes. Argentina va a volver a ser una potencia, ¿no? Hagamos Argentina grandes otra vez, como dice Donald Trump. Esta expectativa se mantiene y es razonable también, porque si a los 3 meses de 100 días, ¿no?, de un gobierno, una sociedad pierde todas las expectativas, es difícil aguantar 4 años. Yo siempre apuesto a que los gobiernos constitucionales empiecen y terminen como corresponde. Ahora, también pasaron cosas en el medio, como una ruptura con los fundadores de la Libertad Avanza, pelearse con los radicales, pelearse con los gobernadores, pelearse con los artistas. Creo que también tiene que ver con un poco el carácter de Milei, que lo conocemos ya de hace varios años, pero también cómo ocupar esos espacios de los medios, de las redes, demostrar que va contra la casta, que la casta es Lali, que la casta son los gobernadores, que la casta son los universitarios, etcétera. Se fue extendiendo un poco, ¿no? Carlos, Lo que hoy podamos entender como casta. ¿Qué van a hacer los políticos, opositores? Pero ahora se ha ampliado.
Carlos, son 100 días que parecen 100 años, porque pasaron un montón de cuestiones. ¿Qué pasa con Milei, con el gobierno, si el DNU es derogado por la Cámara de Diputados o si la nueva ley ómnibus vuelve a tener otro traspié en el Congreso? Bueno, claro, esto habla a veces uno podría pensar que no quisiera que le votaran las cosas por cómo se manejaron, ¿no? A ver, la ley ómnibus, esto si lo tenés que explicar a alguien que no conoce los interiores del Congreso, parece que la oposición se lo votaron en contra. Ellos lo retiraron porque había algunos puntos que sí había un retiro de apoyo. El DNU se votó en contra en el Senado. Es muy débil la Libertad Avanza. Tiene 7 senadores de 72. Y si no logra acuerdos con otros sectores, se habló mucho del cogobierno con el PRO al principio, se habló de acuerdos con parte del PRO, con algunos diputados. Nada de eso se logró. Si queremos el acuerdo que vemos en pantalla es traerlo a Expert, que fue la boleta de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas, y ahora era su antiguo socio. Son difíciles las sociedades con Milei. Está claro que han renunciado muchos funcionarios, a otros los han echado, hubo traspié como el aumento de las dietas de diputados, senadores, del propio presidente. El tema es qué pasa con este futuro económico en muy corto plazo, ¿no? El gobierno esperaba que abril y mayo, cuando los exportadores traigan las divisas, se venda la cosecha y traigan, que eso va a mejorar y que va a tener más espacio. Esto no aparece tan claro y hoy Milei habla de 15.000 millones de dólares, como hacía en la campaña, ¿no? O Caputo dijo, bueno, con 15.000 millones de dólares y los da al fondo. El fondo está bastante reticente, ¿no? Sobre todo poner dólares, como ya pasó con Massa, que muchos de los dólares que entramos fueron a bancar el blue. Entonces aparecen muchas dudas si realmente ese dinero sirviera para por lo menos salir del cepo, que es algo que Milei no hizo y era un poco la expectativa que había, ¿no? Que también la economía aflojara un poco y esta promesa, que creo que compartimos muchos, que no hubiera tantos controles, que se pudiera ejercer el libre comercio, como se decía antes, y esto está por verse todavía. Carlos, muchas gracias por ayudarnos a analizar estos primeros 100 días de Milei en el poder. Te mando un abrazo, buenas noches. Bueno, buenas noches y buenas noches.